Buenos Aires, Argentina, nacía algo distinto. Una radio que no iba a seguir ningún camino, iba a marcarlo. Hoy Radio Sónica es la más importante, la más vista de América Latina. Ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming. Reconocida por la legislatura porteña. Premiada por Éter, Argentores y elegida por millones. Radiosonica.com.ar. Sonido global. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. En radiosonica.com.ar accedes a un portal donde podés leer noticias, escuchar la radio en vivo y ver toda la programación. Contenido exclusivo, actualizado y pensado para acompañarte en cada momento del día. Radio Sónica. Radio Sónica. Información multiplataforma en tiempo real. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. Cuando hablas de seguros, Prensa Aseguradora es tu programa exclusivo. Prensa Aseguradora, todos los miércoles a partir de las 15 horas en Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. ¿Tenés un programa o una idea? Deja de pensarlo y activalo. Envía tu propuesta ahora mismo al 11 22 62 77 28 y sumate al staff de Grupo Sónica. 3 estudios de streaming profesionales totalmente equipados, más un estudio de podcast disponible para vos. Hacete ver, hacete escuchar. Grupo Sónica. Escribinos y arrancá. Hace 20 años, una idea empezó a transmitir desde Internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Universo Animal. Bueno, ¿cómo pasaron la semana? Espero que muy bien. No tenemos sol, todavía el sol, el Fewasoma no aparece. Universo Animal, desde Universo Animal nos solidarizamos con todo lo que, pasó en Venezuela, pasó en Colombia y también pasó en España, en Indonesia. Así que nos solidarizamos con todo lo que está pasando y desde nuestro Instagram, desde nuestro lugar, estamos para compartir y pedir todo lo que necesiten. Se necesitan muchas cosas para los animales, también para las personas, ¿no? Pero para los animales. También en nuestro país hay problemas con la nieve, muchos animales mueren porque están tapados con la nieve. Así que pediremos al universo que se apiade a los que creemos y somos espirituales, pedirles a quien nos protege que por favor los daños sean lo menos posible y que las cosas se solucionen. Por otro lado, informémonos de todo lo que está pasando a nivel climático para estar prevenidos y cautelosos y, para tener en cuenta todo lo que puede ocurrir. Vamos a presentar a quienes nos dan nuestros productos, son sponsors del programa. Unas riquísimas galletitas y más cosas se vienen de Vilma, cocinera de mascotas. Con ingredientes llenos de emoción, para que tus peluditos coman lo mejor. Vilma, cocinera de mascotas, comida sana
nos hace felices. Vilma cocinera de mascotas, hecho con amor para tu peludito. Vilma cocinera, sí, Vilma cocinera, hecho con amor. Y por otro lado tenemos los productos de Scarlett Hippie Chic, pulseras, collares para la dama y el caballero, hermosas, con ojitos, con florcitas, con unos hilos buenísimos, muy buena calidad. Scarlett Hippie Chic. Todas estas cosas se las regalamos a nuestros invitados. Bueno, vamos a presentar ahora, sí, llegó el momento, a nuestra invitada. Ella es doctora en ciencias antropológicas, investigadora del CONICET, docente, muchas cosas más. Y es una grosa. Cintia Rosso con nosotros. ¿Cómo estás, Cinti? Hola, Marta. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Muy, muy contenta de estar acá. Bueno, me alegro. Yo también estoy contenta de que hayas venido. Y es la primera vez, pero no la última. Porque después ya vas a venir por otras cosas. Por otras cuestiones. Por otros temas que ella también estudia. Así que bueno, hoy estamos con Cintia. Y para empezar, Cintia, ¿qué es la antropología? O sea, es interesantísimo, pero bueno, para meternos en el tema, ¿qué es la antropología? ¿Qué estudian las ciencias antropológicas? Bien. Primero no estudiamos dinosaurios, que es algo que me decían. ¿Cómo? No estudiamos dinosaurios. Eso es lo primero que tienen que saber porque nos suelen decir eso. No, la antropología estudia así la disciplina al ser humano, de manera integral. O sea, tenemos diferentes ramas, tenemos antropología social, arqueología, antropología biológica, y cada una estudia diferentes aspectos de la humanidad. Lo importante es que desde la antropología vemos la otredad, la diversidad de las culturas y las sociedades humanas, ¿no? Tanto las actuales como las pasadas. Y esa es la idea, que nos sorprendemos con el otro. Eso creo que es una de las cosas que a mí me llamó. Yo empecé estudiando arqueología, fui haciendo como un pasaje, y ahora hago etnobiología, por eso viene lo de la familia multiespecie. Sí. Trabajo en etnobotánica, que es como la gente, cada grupo humano conceptualiza de distinta manera y se vincula con su entorno vegetal de una forma distinta. Si bien las plantas pueden ser las mismas, los usos son diferentes y los significados que se le dan también. Y eso creo que es lo que a mí me apasiona, porque uno ve la diversidad de formas de entender lo mismo, ¿no? Como esto de la familia adopta distintas formas, los rituales, un montón de cuestiones que te sorprenden. Y bueno, por ejemplo, a partir de lo que vos estudiaste en los diferentes tiempos, con respecto a el enfoque con los animales, ¿no? Que es, digamos, el tema que a nosotros más nos gusta, con respecto a los animales. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué es lo que vos ves desde los primeros comienzos, en donde se pudo saber qué hacía el hombre con el animal, y cómo fue evolucionando? Bueno, nosotros nos conocemos en los encuentros que hacemos con Lore, que es abogada. Sí, hace encuentros, Cintia, unos encuentros maravillosos. Ahí la conocí, me encantó. Las invito. Después, decinos antes que nada tu Instagram. Es @Rosso, mi apellido con doble S, _ Cintia, como suena, sin H. Perfecto, para que los que quieren las pueden seguir, igual está en nuestra página de Instagram. Bueno, Cintia, discúlpame que te... No. Estamos en vivo. Es así. Y soy ansiosa. Tal cual. No, me acordé porque con Lore lo que vimos en el primer encuentro, que bueno, no estuviste, fue un caso donde los ratones son juzgados, son llevados a juicio, ¿no? Que fue muy interesante porque los ratones obviamente no acudieron al juicio, no pudieron ser juzgados porque, bueno, por sus razones. Bueno, fue cambiando, ¿no? Y no en todas las sociedades es igual. No todas las sociedades tienen la misma concepción de animal. De eso partimos, digamos, en antropología, que ni todos los grupos sociales dentro de una misma sociedad. De hecho, hoy por hoy hay gente que cuida a los animales. Tenemos veganos, tenemos vegetarianos, tenemos gente que es carnívora, por decirlo de alguna manera.
¿no? Todos aquellos que no se definen como vegetarianos o veganos, ¿no? Entonces hay diferentes formas de ese vínculo con el animal. Una de las cosas que es muy interesante tiene que ver con la coevolución, que algo habíamos hablado en la charla que tuvimos, que hay especies animales y vegetales que tienen un vínculo tan fuerte con el ser humano que se van transformando mutuamente. Pasa con los perros, que hace miles de años que conviven, ¿no? Seguramente habrán escuchado que fueron los lobos que se acercaron a los campamentos, ¿no? Y que mutuamente les servía a unos y a otros, a los lobos porque los seres humanos les daban alimento y a los humanos porque los defendían de otros animales. Entonces, ahí empezó un vínculo, ahí ¿no? empezó el vínculo y se fue transformando, inclusive se fue modificando su corporalidad, ¿no? Su ADN, su genética. No pasa lo mismo con los gatos, que fue un poco más moderno, fue más o menos cuando se empieza la agricultura en distintos lugares y que los gatos se acercaban para cazar a los ratones en los lugares donde se almacenaban los granos. Pero lo interesante es que los gatos, el vínculo es más conductual, no afectó tanto a su cuerpo. Si vos ves un gato silvestre y un gato doméstico, no hay tanta diferencia como si vos ves un perro y un lobo, ¿no? Tenemos una cuestión evolutiva ahí. Vos decís el gato feral, que se le dice. El gato feral en realidad es el que fue domesticado, pero luego volvió a ser salvaje. Se volvió salvaje. Sí, yo digo, si vos mirás a los felinos, el gato no se modificó tanto como sucedió con el arensis conductualmente, pero no así a nivel genético, podemos decir. Claro. Y por ejemplo, con especies vegetales tenemos el maíz, que en realidad costó mucho identificar el ancestro, porque fue tanto el cultivo y la modificación que sufrió, que el teosinte, que es como el ancestro, fue muy difícil de poder verlo, porque fue tal la coevolución que fue muy, muy difícil. Entonces, mira, del maíz. Del maíz. A ver, ¿qué otros, de otros cereales o de otras plantas? Es el más conocido. Estoy pensando, o sea, cuando muchas especies, porque vos todas las que tenés cultivadas, tenés variedades que son diferentes si vos encontrás, hay cosas que no están fuera de cultivo, digamos. Estoy pensando en los cardos, también hay, por ejemplo, también cuando vinieron acá, yo trabajé con jesuitas del siglo XVIII y antes algunas cuestiones, muchos de los que vinieron a América trajeron sus especies, ¿no? Y las plantaron porque o sea, querían reproducir su espacio, ¿no? Entonces es interesante eso, que muchas especies que tenemos hoy por hoy, ahora silvestradas, han sido introducidas por humanos. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay una vinculación muy grande entre todas las especies, que eso es un poco la idea también de la familia multiespecie y de las especies en compañía o especies compañeras, que es un término que a mí me gusta mucho, porque es esto, cómo nos transformamos, cómo devenimos con un otro. Es un término de una autora que se llama Donna Haraway, que es interesante, ¿no? Que siempre estamos transformándonos con un otro. Claro. Y, por ejemplo, a través del tiempo, el hombre y digamos, en este caso el lobo, se empezaron a hacer compañía, y cómo después se fue evolucionando y modificando esto hasta llegar a que el perro, por ejemplo, sea nuestro, digamos, animal de compañía. Cuando uno empieza a compartir, empiezan como a haber cambios que se llaman fenotípicos. Igual yo no estudié tan específicamente eso, pero empiezan a haber cambios en la corporalidad y también en la descendencia. En realidad se ve en las generaciones posteriores, ¿no? Como que van perdiendo algunas cuestiones de pelaje. No lo sé con detalle porque no lo estudié a grandes rasgos, pero tiene que ver con el entorno, va modificando la corporalidad, ¿no? Hay genes que después no se expresan, ¿no? Nos pasa lo mismo a los humanos, que venimos de África, digamos. Entonces, bueno, a lo largo de todo ese viaje que hicimos, fuimos perdiendo. Después también se fueron eligiendo determinadas características, como pasa con los vegetales, ¿no? Que se hacen los cultivos y bueno, queremos que sea el tomate más rojo. Entonces, bueno, empezamos a cruzar ahí especies y calculo, esto no lo sé con exactitud, pero que con los animales ha habido algo similar a lo largo del tiempo. Pero es súper interesante para desde la antropología,
estudia los humanos. O sea, el animal humano, ¿no? Como decimos. ¿Desde dónde parte la necesidad de tener que vincularse con animales? Yo creo que parte desde desde la necesidad. No, y desde el vamos, ¿no? Desde que somos seres que estamos en un ambiente, con un otro, ¿no? Los humanos que además necesitamos de otros humanos en principio para sobrevivir, sí. Y después necesitamos este vínculo con el otro. Quizás, bueno, en un primera instancia como alimento, como con otras cuestiones que ahora se están poniendo, ¿no?, en jaque. Sí, ¿no? Porque son seres sintientes y hay toda otra concepción, pero es interesante esto, ¿no? Que siempre necesitamos de ese otro, ¿no? Y Cintia, desde tu óptica, los humanos somos, digamos, nos gusta estar en manada. ¿En qué se asemeja el animal humano al animal no humano? ¿En qué se asemeja dentro de lo que vos, desde el punto de vista antropológico, en qué se asemejan? Se asemejan, bueno, primero que sienten, todos sentimos, ¿no? Todos tenemos, necesitamos comer, necesitamos vínculo, hay animales que no, pero también hay que ver con qué animales, ¿no? Nosotros somos más parecidos somos primates, estamos más asociados, ¿no?, a determinados, al chimpancé, ¿no?, a ciertos animales que a otros, ¿no? No tenemos la misma, hay necesidades básicas, creo yo, como todos, comer, reproducirse, descansar, ¿no? Creo que eso es lo básico, y hay animales que necesitamos una mayor vinculación con nuestra especie, como vos decías, ¿no? Claro. Manada, o como lo querramos llamar, pero somos seres vinculados, los humanos por lo menos, y otras especies que están muy cerquita nuestro, necesitamos el vínculo, ¿no? Bueno, y nuestros animales de compañía, ¿no? También hay ahí un vínculo que inclusive estaba leyendo cuando había preparado la charla, cuando hicimos el encuentro, que empiezan las hormonas de la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Cuando estamos en vinculación con nuestros animales de compañía, se despiertan los dos, ¿no? Esa hormona empieza a funcionar. Entonces, eso es hermoso, ¿no? Ese vínculo que tenemos. Claro. Y bueno, ahora vamos a ir digamos, bueno, se entrelazan, ¿no?, a este tema de familia multiespecie, que yo digo que más allá de que está de moda, por algo se ubicó y por algo se habla tanto de la familia multiespecie. ¿Y cómo empieza todo eso? ¿Cómo empieza el tema de la familia multiespecie y esta necesidad de tener una familia multiespecie, ¿no? Y los vínculos, o sea, ¿qué es una familia multiespecie? Siempre desde el punto de vista de la antropología, y ¿por qué llegamos a tener una familia multiespecie? Bueno, hay muchas definiciones. Ahora, como vos decís, es un concepto que está muy en auge, y hay muchos autores que hablan de eso. A mí me parece interesante el pensarlo con la afectividad, ¿no? Claro. Una de las relaciones es que son un núcleo que vive, también lo habíamos charlado un poco en el encuentro, que pueden convivir o no, ¿no? Pero básicamente la familia multiespecie en general está pensada en aquellas especies diferentes que viven en conjunto, ¿no? Y que comparten relaciones de afecto, de afectividad. ¿Cómo se va dando? Bueno, porque van habiendo cambios en la sociedad con respecto a este otro animal, ¿no?, que empieza a tomar, antes, yo lo pienso a veces, ¿no?, en la historia personal, en los tiempos de mis abuelos, los animales estaban afuera, ¿no? Tenía el perro afuera, y hoy duermen con nosotros, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio en el vínculo que llega a hablarse hoy por hoy de una familia multiespecie, y que yo también creo que tiene que ver, lo pensamos en los animales, pero que también están las plantas. Bueno, yo porque mi mirada, ¿no?, me parece bien, perfecto, sí. Pero hay otro, está bien, tenemos otro vínculo por la forma de expresión de cada uno, no podemos hablar con la planta, o sí hablamos, pero la planta no nos contesta de la misma manera que quizás un animal que tiene un comportamiento. Pero es importante pensar esto, cómo también el concepto de familia fue evolucionando
inclusive hay una autora que habla de que la familia es aquellos que se elige, ¿no? Y es un concepto que también a veces muchas personas lo comentan. En un primer momento, desde la antropología, la familia era la familia nuclear, mamá, papá, hijos, y lo que se suponía era que había un grado de... Los primeros antropólogos eran evolucionistas. Toda la humanidad pasaba por los mismos estadios. Sí. Entonces, se me cae. Entonces se suponía que todos tenían que llegar a esta familia nuclear. Sí. ¿No? Después fue cambiando ese concepto y viéndose que en distintas sociedades había, por ejemplo, roles que supuestamente en la sociedad occidental los cumplía el padre, que, por ejemplo, en otras los cumplía el tío materno, ¿no? Malinowski, que es como el antropólogo que abrió como la posibilidad de hacer trabajo de campo extenso, ¿no? Él mostró esto, que o sea, que ese rol que cumplía el padre en nuestra sociedad, en el trabajo en las Islas Trobriand, lo cumplía el tío. Entonces se vio también esta diversidad que existía, que no todas las sociedades van hacia un mismo lugar. Hoy por hoy está variando esta cuestión, ¿no? De esta familia que elegimos, que en algunos casos son los animales, también son los amigos. Claro. ¿No? Hay como una diferencia ahí con respecto a antiguamente, que tenía que ser mamá, papá, y también las familias monoparentales. Perdóname, como que antes era hermético, más hermético, o sea, el tema que era todos humanos, mamá, papá, hijos, bueno, abuelos, tíos, primos, pero siempre dentro de los humanos. Tal cual, y familia extendida, ¿no? Estos los que viven juntos, los que viven separados, y hoy por hoy se están incorporando estas especies que no son humanas y que tienen un vínculo más fuerte, y también hay una asociación, yo no lo estudio específicamente, pero seguramente con la caída de la natalidad, ¿no? Hay ahí seguramente algún vínculo, no lo puedo profundizar, es así como lo digo a modo de hipótesis, pero que también se están priorizando quizás estos vínculos. La otra vez leía que el 80% de las personas en Argentina tienen animales de compañía, ¿no? Y que como más del 90% juega con sus animales, ¿no? Entonces ahí hay cambios en las formas de relación con los otros y con nosotros mismos como especie, ¿no? Claro. También, bueno, influyen un montón de otros factores, ¿no? La economía, igual una mascota también, un animal de compañía también requiere cuidados y todo, pero bueno, hay como ahí también factores que influyen, no estoy en profundidad, pero seguramente en estas condiciones que sea, y habría que ver también en dónde se dan estas familias multiespecies, porque tampoco se dan en todos lados, ¿no? Esta concepción es de algunos lugares y en otros todavía no ha llegado, digamos. Hay gente que no puede pensar en un animal o un no humano como parte de la familia. Claro, como de repente tener un perro y decir, no, el perro me cuida la casa, se queda afuera, el gato es para los roedores, nada más, o sea, no hay una relación de afecto, de amor, sino como yo te doy de comer, te doy un lugar y vos me cuidás. O sea, sería un poco así, ¿no? Tal cual. Nos cuidamos mutuamente, pero desde otro lugar, ¿no? Donde la parte del amor, del afecto no está. Tal cual. Y también me parece interesante lo que dijo Lore en el encuentro, que es qué lugar ocupan dentro de la familia, ¿no? Entonces ella planteaba esto de, entonces uno se puede casar con su animal de compañía. Bueno, es toda una discusión que hay que darse, que yo lo pensaba, ¿no? Me quedé reflexionando después del encuentro, que bueno, hay lugares que no puede ocupar porque no nos puede dar su consentimiento, ¿no? Entonces pensaba en la importancia también del consentimiento. Y también hay una cosa que perdóname, eso tiene que ver que en el encuentro estaba la doctora Lorena Loprevende, que es abogada, que trata el tema del derecho animal. Entonces, cuando ya incorporamos el derecho y nos cuestionamos un montón de cosas, que bueno, que tienen que ver con el derecho, ¿no? Y es muy diferente, como decís, si yo me puedo casar con mi animal y dejarle todo, o sea, qué sé yo. Tal cual, o sea, en general lo vemos más ocupando un lugar de hijo o hermano, ¿no? En esos lugares, pero si uno lo piensa a nivel de esto, me puedo casar, y también qué implica eso, porque uno con una pareja tiene ciertas cuestiones, entonces
Ahí hay que... Me puedo casar o bien me puede heredar. Claro. Que también planteábamos eso, me puede heredar, porque decís, sí. bueno, no casar, pero si yo lo tomo como mis perri hijos o mis gati hijos, me pueden heredar, son mis hijos, y ahí hay todo un tema, pero bueno, hay gente que sí, les deja su herencia y los tienen que cuidar hasta que fallecen. Tal cual. Ponen gente a su cuidado, tienen sus casas y hay que cumplir lo que quedó en testamento. Tal cual, tal cual. Bueno, son todos temas tan nuevos, ¿no? Sí. Que empiezan a surgir cosas que uno no piensa. Pero bueno, sí, justamente desde el derecho y desde la antropología también, ¿no? Esta cuestión de qué lugar ocupan, qué lugar le damos, por qué suceden estas cosas, ¿no? Por cómo fue este cambio, esta modificación y hacia dónde vamos también, ¿no? Claro, mira, ahora justo que estabas hablando se me ocurrió pensar esto. Ustedes antropólogos, estos cambios que hay a nivel, por ejemplo, con los animales como con las plantas, y estos vínculos diferentes, y tomarlos desde otro lugar, incorporarlos en nuestras vidas desde otro lugar, ¿cómo afectan la antropología? O sea, ustedes, como decía, venían con una serie de libros estudiando y de golpe tienen que empezar a investigar otros vínculos del humano, digamos, con otros seres. Totalmente. No es humano-humano, sino que qué está pasando con, con otras especies. Sí, ahí igual desde la antropología se viene ya trabajando algunas cosas porque hay otras sociedades que tienen otra mirada de lo humano y no humano. Por ejemplo, las sociedades amazónicas hablan de que todos tenemos la misma esencia, pero lo que cambia es el ropaje, ¿no? Entonces los cuerpos son diferentes, pero la esencia es la misma. Entonces es interesante pensar a veces, por eso es súper interesante para mí la sí, antropología. Contanos, me encanta, nos encanta, sí. Porque nos vemos el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, esta idea de que yo me puedo convertir en un jaguar, ¿no? Los chamanes hacen estas transformaciones, se vuelven... se transforman en otra Contanos cosa. un poco qué son los chamanes. Los chamanes, sí, perdón. Yo a veces uno naturaliza. Los chamanes son unos, para explicarlo, a ver, son los sanadores de algunas sociedades, para decirlo así, básicamente, que de pueblos originarios más, de pueblos ¿no? originarios, sí. También surge el término chamán de Siberia, ¿no? De ahí es Eliade, que fue el primero que trabajó y dio el nombre de chamanismo. Miró esto justamente, estas personas que entraban en trance, podían comunicarse con otros mundos, ¿no? Y lo que sucede es que algunos se transforman en otros seres. Acá, en nuestras tierras, algo muy un ser otro muy importante es el jaguar, ¿no? Entonces, algunos chamanes amazónicos y de otras zonas se convierten en estos chamanes que se habla, que son... No voy a adentrarme porque es un tema súper profundo, pero para que tengan una idea, ¿no? Los chamanes tienen como especies compañeras. Muchas veces tienen estas especies animales que les permiten ver desde otros lugares, ¿no? Pájaros, aves. Lo que se llamarían animales de poder. Sí, algo vinculado a eso. No exactamente, pero tiene una relación con eso. Pero bueno, ¿no? Entonces está la capacidad de transformarme en otra cosa, que tiene que ver con las ontologías. Tiene que ver también con que hay sociedades que consideran que somos seres permeables, entonces al entrar en contacto con un otro podemos tomar las características de ese otro. Entonces por eso hay ciertos tabúes. Claro, y perdóname, al incorporarse, como diciendo que ese chamán se incorpora y en ese momento es un jaguar, ayuda a sanar, por ejemplo. Sería sí, a veces ayuda. Los chamanes generalmente tienen como dos aspectos en muchos lugares. Tienen una parte, son ambiguos. Pueden hacer el bien y algunos pueden hacer el mal también, ¿no? Entonces, muchas veces se recurre justamente a otro chamán para que neutralice el poder de ese otro. Se transforman a veces en jaguares,
¿no? Esta transformación se da porque tienen esa capacidad de ser otros, ¿no? Por distintos motivos. Y después, o sea, no es que se queda en esa forma, sino que vuelve a su forma. Bueno, claro. Después tenemos otros casos, no solo los chamanes se pueden transformar. A veces, en algunas sociedades, se considera que vos, por ejemplo, si comés carne de jaguar, vos también te podés transformar en jaguar. Pero como no sos chamán, no podés manejar ese poder, porque el jaguar en muchas sociedades es un símbolo de mucho poder, ¿no? Bueno, sí. Justamente es un animal súper poderoso. Y además es un animal que justamente en un trabajo que estamos haciendo con Sebastián y con el doctor Sigliano, es un animal que está en extinción, el jaguar, que también se llama jaguareté. Sí. ¿Y tendrá algo que ver? Está en extinción, la caza, y justamente los chamanes lo utilizan como un animal muy importante para ellos. Sí, yo creo que también, no conozco las causas, pero también todo lo que da miedo se termina, ¿no? Se termina destruyendo por miedo, por temor, porque piensan que es un peligro, ¿no? A veces habría que ver, pero sí es un animal y en muchas sociedades, además es interesante eso, que en muchas sociedades lo conceptualizan como un animal de poder y, ¿no? Por las características que tiene también, ¿no? Todos los símbolos siempre tienen un anclaje en la materialidad, ¿no? En características que claro, porque hay otros felinos, pero igualmente lo toman al jaguar, por ejemplo, o al jaguarete. Sí. Sí. Y con respecto, bueno, al chamanismo, ¿no? ¿Te gusta el chamanismo? Ay, me encanta. ¿Y qué otros animales por ahí toman? Porque acá lo que vemos es que el hombre tomó a un animal para poder realizar cosas, realizar trabajos, así como el jaguarete, y cosas para hacer bien o mal. O sea, como a través de incorporarse, hacer cosas buenas como también cosas malas. Eso así, ¿podrías explicarnos un poco más de qué se trata? Sí, también, por ejemplo, estoy pensando en otras especies como se usa mucho, muchos chamanes usaban lo que es el tabaco, ¿no? El humo del tabaco, que también es una planta sagrada en muchas sociedades, ¿no? Nosotros tenemos otro uso, ¿no? Pero es interesante que se usaba el humo justamente en las sanaciones. Y yo creo que, bueno, somos humanos, ¿no? Y esa ambigüedad que tenemos, todos tenemos esos del bien y el mal, ¿no? Del bien y el mal, tal cual. Ninguno, el yin y el yang, ¿no? Está como en la cosmología o cosmovisión china, esta cuestión de que todos tenemos algo bueno y algo malo. Hay gente que sí se dedica solo a hacer mal, ¿no? Por ejemplo, en el Chaco estaba la imagen de la bruja, bueno, nosotros también tenemos, que solo dañaba, ¿no? Que se encargaba solamente de eso. Y bueno, muchas veces se utilizan animales para estos fines, ¿no? Como vehículos. Tiene que ver también, ¿no? Con esta teoría que se llama del contagio, que es yo tomo algo de eso y me transformo en eso. Ahora, cuando el chamán se transforma, ¿él es el que actúa o actúa el animal? En realidad, está complicado. En realidad se supone que él se transforma. Se transforma en... Él toma como la energía, incorpora al animal y... Claro. Toma esa... Sí, se transforma en eso. Porque hay esta cuestión de que en muchas sociedades uno no es un ser fijo, sino que esto de que hablaba de que es permeable, ¿no? Y puede convertirse en otra cosa. Por eso algunas sociedades también, esto pasa mucho lo que es Chaco y Amazonía, que si uno consume, hay tabúes alimenticios, por eso la carne de jaguar no se come porque vos te transformás en el jaguar. Entonces terminas depredando a tus propios congéneres porque te transformás en otra cosa, ya no sos humano, ¿no? Entonces, ahí está. Son las creencias que tienen. Claro, ¿no?
su visión del mundo, ¿no? Entonces, esta permeabilidad que tienen los humanos hace que puedan volverse otros, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidar ciertas normas y ciertas cuestiones. Igual es súper complejo, ¿no? Yo lo fui comentando así, tirando algunas puntas para que vayan y lean un poco, chumben, porque es súper interesante. Es súper interesante. Y con respecto, por ejemplo, a otros animales, por ejemplo, aves de rapiña. Sí, ahora estoy tratando de pensar, se me viene por ejemplo, el águila, el cóndor. Sí. Ahora no estoy acordándome de ningún caso concreto, pero sí, generalmente hay con las aves. Y los animales, en muchas sociedades también nos dan mensajes, ¿no? Me vino lo de las aves, ¿no? El ave de mal agüero, ¿no? Que presagia o visita o muerte, ¿no? Las aves nocturnas, como vos decís, ¿no? Los búhos, las lechuzas, como que tienen también esos significados. Y cuando están muchas veces en los espacios que no son los pensados para ellos, nos están indicando algo según muchas sociocosmologías. Claro. ¿Sí? Ahora, más allá de que uno diga, bueno, esto lo estudia el chamanismo, después nos damos cuenta que todas esas enseñanzas ocurren, ¿no? O sea, son efectivas, es así lo que nos enseñan. Por eso el chamanismo es tan lindo. Yo estudié chamanismo y es muy lindo estudiar con plumas, qué tipo de plumas, por ejemplo, la pluma del búho no se puede utilizar para sanación, porque si es una enfermedad la vas a incorporar más allá de sacarla. Entonces todos esos rituales son sumamente interesantes. Pasa que, bueno, en estas sociedades se pierde. Si uno no le interesa específicamente ir a estudiar eso, no lo tomamos como parte de, digamos, de diferentes formas de sanar, ¿no? Tal cual. También hay mucho preconcepto, ¿no? Con respecto a estas cuestiones. Entonces, también lo que es tan diferente, por eso decía, ¿no? Lo que es de lindo la antropología, que te quita como esta cuestión quizás de, bueno, sorprenderte en este otro que sana de otra forma, que se vincula con los animales de otra forma. En muchas sociedades los animales tienen dueños, ¿no? Entidades espirituales, podemos decirlo. No, las traducciones no siempre son las mejores porque, bueno, a veces la explicación que podemos dar no hay una palabra o un término, ¿no? Pero hay entidades que cuidan esas especies, ¿no? Y por ejemplo en el Chaco, que es donde yo hago trabajo de campo, estaba esta idea de que si vos cazabas de más, el dueño te iba a castigar, ¿no? Porque, bueno, vos transgredías una norma y, bueno, o sea, había que respetarla, ¿no? Entonces, también el cuidado de las especies animales, vegetales, de los distintos lugares, entrar al monte con respeto, pidiendo permiso, ¿no? Yo creo que es súper interesante esto, ¿no? Poder aprender del otro, y también nos hace cuestionar esto que vos decís, las distintas formas de sanar, cómo sanamos nosotros. Claro. Yo justamente ahora estamos trabajando con mis estudiantes de la universidad. A ver, contanos un poco. Contanos qué estás haciendo. Yo hago muchas cosas, muchas, pero uno de los proyectos que tengo es con mis estudiantes de la universidad. ¿En dónde estás? ¿En la universidad? En la siglo XXI. Siglo XXI, sí. Y estamos viendo las percepciones de las mujeres que usan las plantas en el ciclo vital, ¿no? Tanto para la menstruación, el embarazo, en distintos momentos de... Y bueno, es súper interesante, digamos, lo que quisimos ver es qué pasaba en el ámbito universitario, ¿no? Estos saberes que se contrastan. Y a muchas les gustaría, pero no se animan porque no saben, porque no tienen conocimiento, no les gustaría usar plantas, pero no lo hacen por distintas cuestiones que el acceso a la información, ¿no? A pesar de que la información hoy está más disponible, igual, obviamente, el uso de plantas siempre tiene que ser con mucho cuidado porque la gente a veces cree que son inocuas y no son inocuas, no. No lo son. Yo una vez siempre cuento que tomé con mi mamá 1 litro de cola de caballo porque ella tenía la presión alta. Y yo, que tengo la presión baja, no me la podía subir. Claro, no. Entonces, bueno, con mucho cuidado, pero digo, es súper interesante. Tienen sus efectos
farmacológicos. Totalmente. Sanadores, pero hay que saberlas utilizar. Totalmente. Por eso se hablan de las plantas y de las terapias con plantas, con flores. No, hay que saber usarlo. Totalmente. Tienen contraindicaciones, hacen efectos si uno está tomando medicación, ¿no? Pero bueno, es interesante ver esto, ¿no? Las ideas que uno tiene, las percepciones que tiene sobre cosas que quizás no conoce, pero le llaman la atención, pero no se anima, ¿no? Propio del ser humano que tenga un prejuicio, ¿no? Es un juicio previo. El tema es cuando nos quedamos en ese juicio previo y no avanzamos, ¿no? Si nos quedamos ahí y decimos, bueno. Claro, o por ahí decir, no me va a hacer efecto, mejor me tomo el remedio alopático y ya está. Y no, esto es natural, probalo, o sea, ¿no? Pero está muy interesante porque, bueno, es una forma de utilizar también cosas que son naturales, y que nos sirven y que las tenemos, que la naturaleza nos da. Entonces, totalmente, valga la redundancia, pero eso es muy importante. Y con respecto a, bueno, además de estudiar eso, también sos investigadora en el CONICET. Sí. Bueno, a ver, contanos qué estás investigando, qué investigás, ahora, qué investigaste. Investigué, principalmente yo trabajé con un grupo, un pueblo originario, que son los Mocoy en Chaco. O sea, lo que vi fue todo cómo usaron las plantas alimenticias, medicinales, ¿no? Para vivienda, o sea, todos los conocimientos y usos que había. Y después lo que hice fue comparar la medicina Mocoy con la medicina de la población criolla, ¿no? Porque bueno, había usos que se compartían, que no. Supuestamente las medicinas de los pueblos originarios chaqueños son más chamánicas, y aparecen muchas especies vegetales, también porque, bueno, los humanos siempre estamos ahí con un otro y nos pasamos información, ¿no? Entonces, bueno, hay hipótesis de que el mayor uso fue a partir de los intercambios con las poblaciones criollas, ¿no? Es interesante. Bueno, hice eso y ahora estoy viendo con las infancias cuáles son los conocimientos que tienen las infancias sobre las plantas, ¿no? Bueno, en esa área que yo trabajo, que es el sudeste chaqueño, ver cómo se transmite el conocimiento y si hay conocimientos diferenciales de los niños y las niñas, ¿no? Porque han sido dejados de lado, ¿no? Siempre tenemos una mirada adultocéntrica, ¿no? Sí. Entonces me parece súper rico como ir ahí, ¿no? ¿Qué pasa con las infancias? Entonces, bueno, mi trabajo al día de hoy es eso, ver cómo esos niños y niñas interpretan, se relacionan con su entorno vegetal, que en esa área está bastante modificado, ya no tenemos tanto monte, no hay, pero bueno, también hay gente que tiene en su jardín, no hay como... Claro. Es muy interesante. ¿Y les interesan a los chicos estudiar las plantas, la naturaleza? Hay de todo, hay de todo. También, bueno, yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales. El otro día estábamos en una actividad y vinieron chicos de un colegio. Y había 2 o 3 que sabían un montón, ¿no? Y esta yo la tengo porque en mi casa, ¿no? Y tienen un conocimiento que es súper interesante. Este trabajo es reciente, así que todavía... Claro, bueno, ahí está el preconcepto de pensar que por ahí a los chicos hay muchas cosas que no les interesa y de la naturaleza les interesa un montón de cosas. Y también de esa manera lo sacamos de la tablet, del celular, de la Play, y lo llevamos a estudiar cosas que son importantes. Bueno, no me estaría pasando con el mío, pero con mi hijo, porque es pura Play. Pero bueno, sí. Claro. Pero bueno, obviamente también hay que respetar como los gustos, pero bueno, hay muchos chicos y chicas que sí se interesan y que saben un montón y que está bueno saber este conocimiento más en esta era, que también de dónde vienen esos conocimientos, ¿no? Porque también nos pasó con este estudio con las mujeres, que hoy la IA es una fuente de información. Entonces ahí también hay que tener como cuidado, ¿no? En el uso de estas nuevas tecnologías, porque a veces depende cómo la usemos, ¿no? Como toda herramienta. Sí. Pero bueno, es súper interesante. Creo que fuimos de la familia, fuimos... No, pero está bien, pero lo que pasa es que es verdad, por ejemplo, uno va a información en la IA y pones una planta y bueno, te dice cómo tomarla, no tomarla, pero
hay que saber. Hay que saber porque, por ejemplo, las plantas tienen capaz el mismo nombre vulgar, o sea, yo te digo salvia. Sí. Salvia son un montón de especies botánicas y no todas tienen las mismas propiedades. Entonces, si vos a la guía te dice salvia y no sabés, vos vas a la arboristería y le decís, bueno, yo quiero salvia, y capaz no es la salvia que te dijo la guía, porque además tiene, como la información es bastante puesta en lo anglosajón, ¿no? Sí. Muchas está sesgada en un montón de cosas porque quienes la entrenaron no tienen las mismas plantas que nosotros. Entonces hay que darle como un entrenamiento para que te dé las especies locales, pasar información y busca siempre igual, hay que consultar un médico, ¿no? Por supuesto, por las dudas antes de ingerir cualquier planta. Y en la dosis, ¿no? Como, y si estás tomando medicación aún más o tenés alguna patología previa, no se puede tomar cualquier cosa. Pero digo, eso me parece también como importante porque a veces se usa, que está buenísimo porque da mucha información, pero saber esto, lo mismo, la misma IA te dice, ¿no? Como, sí, claro, cualquier cosa consulta a su médico. Y cheque la información que sea la correcta porque se equivoca. Sí. Entonces, pero bueno, me parece que también está bueno porque la gente la está usando y es una buena herramienta para conocer, pero siempre con un profesional detrás, digamos. ¿En el Chaco hay mucho tipo de plantas? ¿Hay diversidad? Hay mucha diversidad. Estoy pensando, muchísimo tenemos. Hay muchas plantas súper interesantes en todos los sentidos, desde lo medicinal a lo alimenticio. A vos te gusta más el tema de las plantas, ¿no? Lo que pasa es que es mi especialidad. Es tu especialidad. Por eso me fui para las plantas porque sí, pero es lo que más sé, digamos. Con animales trabajé, de hecho tengo un trabajo sobre las aves, pero no es mi especialidad, digamos, pero... ¿Es difícil o cómo se gestiona, por ejemplo, querer ir a estudiar en terreno con pueblos originarios? ¿Les piden permiso? ¿Les presentan un proyecto de estudio? Siempre uno va con alguien que lo lleva, un referente, y con las familias que, digamos, que conocen. Yo fui a hablar con ciertas personas porque un astrónomo que hace etnoastronomía trabajaba en las comunidades donde yo iba, entonces yo ya fui a hablar con personas determinadas, que con algunas generé un vínculo muy lindo que hasta el día de hoy seguimos charlando. Después lo mismo, uno va y pregunta con quién se puede charlar, a quién le interesa, ¿no? Porque bueno, yo junto las plantas. Tengo que ir al monte, pues ahora cada vez hay menos, pero las junto porque se identifican, no todas las, por esto que te digo, te pueden decir un nombre, y sí es el nombre con lo que ellos lo conocen, pero hay que determinar la especie botánica sí o sí, para saber bien de qué planta estamos hablando. Pero bueno, es un trabajo súper lindo. Qué lindo. Y con respecto, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los pueblos originarios, ellos quieren mantener sus raíces, sus tradiciones. ¿Vos qué ves? A mí me encantan los pueblos originarios, pero eso de mantener las tradiciones, los orígenes, el chamanismo, ¿vos ves que pueden mantenerlo? Por ejemplo, yo sé que en Salta se los respeta mucho y se los cuida. ¿Y qué observaste vos, por ejemplo, en el Chaco con respecto a ellos? Se mantienen muchas cosas, otras en el momento que yo estuve hay pérdida del monte, entonces ya no se cazan los animales porque no están, las plantas no se usan porque también hay almacén, entonces obviamente que uno va modificando determinadas cuestiones. También en cuanto al chamanismo hay mucho evangelio, digamos. Pero además ellos mantienen la esencia indígena. Sí, no, eso sí, pero digamos, hay como una... el tema es que las sociedades cambian, como esto de los animales, ¿no? Digamos, sí. Ya irán modernizando, pero sí hay modificaciones en cuanto al vínculo con el otro, con estas cosas, ¿no? que van apareciendo. El chamanismo en algunos lugares sí está, en otros menos, porque hay mucha iglesia evangélica. Mira.
Sí, en muchos lugares, entonces hay muchas personas que son evangélicas, hay otras que son católicas, pero mucho, por lo menos en el área donde yo trabajo, entonces no está del todo bien visto en algunos grupos. Igual es como todo, ¿no? Hay mucha diversidad al interior. Pero sí, yo creo que desde los 80 a esta parte hay un proceso de visibilización de las comunidades que empezaron a luchar por sus derechos, ¿no? Que en muchos lados está bastante complicado el tema de las tierras, hay como mucha lucha con respecto a eso. Pero sí creo que, no sé si tanto mantener en sí las tradiciones, pero sí la identidad, que no solo tiene que ver con las tradiciones, sino con con otras cuestiones, ¿no? Con pero su esencia de la identidad, que para mí es re importante. Recontra, y muchas están con el tema del idioma y haciendo cosas en su idioma, ¿no? Y me parece súper importante. Respetarlos. Totalmente, ¿no? Y esto, a mí me ha pasado que me dijeran, no, lo queremos hacer nosotros. Perfecto. Cuando yo fui a preguntar por las plantas, y está perfecto, y me parece buenísimo, ¿no? Entonces, también, antes iban y como, bueno, ¿sabes? Están como acostumbrados a veces a esto, que se saca la información, se van, no vuelven más, ¿no? Que es algo que ya es muy cuestionado, ¿no? Esto que la otra persona tiene los mismos derechos que vos, y si ¿no? Y puede o no darte la información o charlar o lo que sea, pero bueno, me parece que, bueno, por suerte en un montón de cosas los tiempos han cambiado y hay un mayor respeto y un mayor conocimiento, ¿no? También en el público más general que antes, ¿no? Decime, porque ya dentro de poco se nos acaba el tiempo. Tengo un montón de preguntas, pero bueno, la antropología como una disciplina tan compleja, ¿qué aporta y en los diferentes campos hoy en la sociedad, digamos, de hoy, ¿no? ¿Qué aporta? Porque ustedes trabajan en un montón de lugares, de hecho trabajan hasta en hospitales. Entonces, para saber un poquito más, ¿qué aporta la antropología en los diferentes terrenos hoy? Lo que aporta es que principalmente en relación con otras disciplinas, que la otra justamente teníamos esta charla con mi exdirector, que me decía, bueno, pero la sociología también, ¿no? La antropología tiene una metodología que es esto de estar con el otro, lo que se llama observación participante, compartir las actividades, ¿no? Y ver desde otro lugar, entrevistas en profundidad. Nosotros, bueno, en mi caso, te quedás, charlas, estás un tiempo. Antes eran más largos los tiempos, pero bueno, ahora... Y también antes se hacía esto, se iba a lo exótico, ¿no? Se iban a otros lugares, porque surge como una ciencia colonial, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces se iba como a traer la información para después dominarlos. Hoy por hoy eso ya no se hace. Digamos, como disciplina hemos crecido en un montón de cosas, pero lo que le da es esta mirada de la otredad, ¿no? Entender que los grupos tienen diversidad, ¿no? Que la misma estrategia humana se puede ver de distintas formas, ¿no? Tratar de comprender al otro, que el otro no es necesariamente ese que está en una isla o en la selva, sino que está al lado nuestro y es un otro, ¿no? Se trabaja con migrantes, se trabaja con, ¿no? Y le da la posibilidad de entender a los que tienen otra mirada, ¿no? Yo creo que nos da esto. Es una forma de mirar la vida de una manera diferente, comprender la diversidad que existe dentro del humano. Claro, y además están, así como tienen diferentes especialidades, los que estudian, como dijiste, no estudiamos dinosaurios, pero estudian los huesos, ¿no? Los antepasados. Sí, tenemos distintas ramas. Yo me refiero porque los dinosaurios no convivieron con nosotros, entonces nosotros solo estudiamos lo humano. Los animales que quizás sí se vincularon con nosotros en algún momento. Hay gente que se dedica a fauna y eso, ¿no? Arqueológica, pero no dinosaurios porque nunca coexistimos, así que no. Bueno, Cintia, se nos acabó el tiempo. Bueno. Así que muchísimas gracias por haber venido. Para mí fue un placer. Y hasta la próxima. Dale, porque muchas ya gracias. te quiero acá, pero con otros temas que vos también estudiás y tratás. Dale, Marzo, bueno, muchas gracias. se nos fue el tiempo. Nos estamos yendo.
hasta el próximo sábado. Recuerden, los que podamos ayudar, el mundo nos necesita. Y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Y recuerden que involucrarse salva vidas. Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción.